Está sintonizando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en FM Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, y esto es Luz de Vida. En este tiempo que tenemos para compartir, querido oyente, yo hoy quiero hablarte de dar consuelo. Quizás siempre estamos hablando y te estamos diciendo, ¿no?, sobre nuestra misma persona, sobre las oraciones que debemos hacer, sobre cómo llegarnos a nuestro Dios, cómo pedirle, cómo poder hacer que Dios abra los cielos sobre nosotros en situaciones que estamos pasando. Pero hoy te quiero compartir, te quería contar y mostrar el poder de dar consuelo. El dar consuelo a alguien, el dar consuelo a otra persona, pues quizás nos encontramos en un momento en el que tenemos a alguien a nuestro lado que necesita ese consuelo, que necesita esa palabra, y nosotros que conocemos a nuestro Padre, que sabemos, muchas veces decimos, ¿qué le digo? O ¿cómo hago para llegar? O ¿cómo puedo hablarle? ¿Cómo puedo acercarme? Quizás, querido oyente, has tenido esta oportunidad o has encontrado o has estado a alguien cerca tuyo y tú no supiste cómo consolarlo, cómo hablarle, cómo decirle. Y debemos pedir también nosotros en oración que Dios pueda usar nuestras bocas, que Dios pueda dar palabra a través de cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser esa luz que Dios ha sido en nuestras vidas, que lo podamos ver, que lo podamos mostrar, que a través de nuestras palabras también podamos darle y llevar esa vida que hemos conocido a través de Dios a las personas que aún no lo conocen o las personas que están necesitando ese consuelo, las personas que no encuentran el camino. Y yo creo, querido oyente, que tú a tu lado, en algún lugar, seguramente en algún momento, si no te ha pasado, te va a pasar de encontrarte con alguien que necesite esa palabra o de encontrarte con alguien que esté pasando por una situación en la cual está necesitando un consuelo, está necesitando una palabra, está necesitando un apoyo, y tú debes estar ahí y debes, quizás te preguntas, ¿pero cómo lo hago? Pues Dios te va a hablar y te va a decir de la forma que tú debes hacerlo. Debemos experimentar y saber
dar consuelo. Tú tienes que saber qué hacer en ese momento, ocuparte y preocuparte por aquel que está necesitando esa palabra que quizás tú en algún momento la necesitaste y alguien ha llegado a tu vida y te la ha podido dar. Así que también eso le damos gracias a Dios porque hemos podido ser rescatados, hemos podido recibir esa palabra que quizás nos llevó a donde estamos ahora, nos llevó a creer en Dios, nos llevó a poder congregarnos, nos llevó a saber y a poder seguir en su camino, a conocerlo, a querer saber más. Mira cuántas cosas, querido oyente, tú puedes hacer a través de tu boca, a través de ese consuelo que tú vas a dar, de esa palabra que tú vas a decir, de ese abrazo que tú vas a dar, cómo puedes abrir el camino o ayudarle a esa persona a encontrar el camino de Dios. Así que hoy esto es lo que yo quería compartir. Si te preguntas cómo tienes que consolar a otro, déjame decirte de la misma manera que el Señor te ha consolado a ti, con la misma paciencia, ternura y fuerza que Dios obró para tu consolación. Imitemos la forma en que Dios nos consoló, para que otros se regocijen por el amor de Jesús. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Si hoy tú te encuentras de una forma ya sanado, fortalecido, tú debes recordar qué es lo que necesitabas en ese momento. Tú debes recordar qué palabra llegó a ti, qué sencilla palabra llegó, porque a veces nos damos vuelta y buscamos palabras que nos entienden o empezamos a dar vueltas en cosas que quizás no es lo que la otra persona está necesitando en ese preciso momento. Debemos ser más sencillos y debemos, como decía aquí, estábamos leyendo diciendo recién, y debemos decir, como Dios nos consoló en su momento, ¿qué necesitabas saber vos en ese momento? ¿Qué necesitabas ser consolado? Tú debes recordar y debes tener esa misma paciencia, debes tener esa misma ternura, debes dar esa fortaleza y ese consuelo a aquel que lo está necesitando. Yo quiero llevarte también, acompáñame en la palabra, en tu Biblia, si la tienes ahí o anotá, para que luego puedas rever cada vez que estamos compartiendo un libro, compartiendo un capítulo, tú lo guardas y después quizás lo puedes volver a ver y puedes volver a leerlo, qué es lo que nos dice el Señor. Aquí vamos a ir al libro de Salmos, al capítulo 147, al versículo 3, que nos dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que tú debes presentar al Señor, aquel que sana a los quebrantados de corazón, aquel que venda esas heridas. Por eso tú debes hacerte conocer y debes hacer conocer a Dios a través de esa consolación, de ese consuelo que tú quieres dar a esa persona que en ese momento lo está necesitando. Por eso decía, de la misma forma que tú recibiste, de la misma forma que tú sentiste esas palabras, ese amor que te hicieron llegar y conocer a nuestro Padre, de esa misma manera tú debes hacerlo ahora con aquel a quien quieres darle ese consuelo. Y también vamos a ir al libro de Romanos, al Nuevo Testamento, al capítulo 15, versículo 5, que nos dice así: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tú debes sentir, tú debes querer dar ese consuelo, tú debes acercarte a esa persona, debes tratar de que esa persona conozca a este Dios en el cual tú le debes presentar y debes tener también esa paciencia. Y como decíamos al principio, pero ¿de qué forma lo hago? ¿Cómo debes animarte, ¿no es cierto?, a dar ese consuelo? Primeramente, debes entender su proceso. Debes saber que hay un proceso a través de lo que esa otra persona está necesitando, que no es todo de un día para el otro, que él no va a entender quizás tus palabras, por eso tienes que ser simple, sencillo con lo que le dices, para que luego cuando él pueda empezar a entender, quizás pueda escuchar más de lo que tú le quieres hablar. Debes escuchar más que hablar también, porque esa persona quizás quiere hablar, quiere desahogarse, quiere contarte lo que le pasó, necesita ese consuelo porque necesita que alguien lo escuche,
hay que ver qué situación está pasando. Y muchas veces nosotros hablamos y no escuchamos lo que la persona está necesitando, o quizás la persona está necesitando hablar con alguien, sentirse escuchado. Debes ofrecer ayuda, compañía, debes hacerte presente, debes saber que esa persona necesita saber que tú estás, saber que tú la vas a escuchar, que seguramente le vas a dar una palabra en la cual la va a hacer seguir adelante, porque ese es nuestro Dios. Por eso decíamos al principio, de la misma manera que el Señor te ha consolado a ti, de esa misma manera, con esa paciencia, con esa ternura, con esa fuerza en la que Dios obró para tu consolación, tú debes tomarla y hacerlo también de esa forma. Y acompáñame también a 2 de Corintios, que vamos a leer qué es lo que nos dice la palabra. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, que nos dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es lo que estábamos hablando y lo que estábamos diciendo, ¿no? Que de la misma forma que fuiste consolado, de esa misma forma debes consolar. Dios nos consuela para que aprendamos a consolar a otros, para que mostremos ese mismo amor de Dios en aquellas personas que están pasando estos tiempos de tribulación, para que quizás tú le comentes y le digas que tú has pasado cosas difíciles, situaciones difíciles, y que Dios te ha sacado adelante. Pero también hay una parte muy importante que debemos dar a conocer y que vamos a ver en Juan, en el capítulo 16, el versículo 7, que nos dice así: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Porque ahí el Señor nos está mostrando a aquel que nos consuela, nos está hablando del Consolador, nos está hablando del Espíritu Santo. Y si también seguimos en Juan 14, versículo 26, que nos dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que ha mandado al Espíritu Santo para que nosotros también aprendamos, seamos consolados y también podamos consolar. Así que bueno, de esta forma nos vamos a ir a escuchar una alabanza y en unos minutos regresamos. No se me olvide, Señor, que dependo de ti. Que no se me olvide, Señor, que sin ti yo soy nada. Atar mi corazón a ti será lo más seguro. Y pedirte que mis ojos puedan ver lo que tú ves. Hazme saber cómo y cuánto dependo de ti. Quiero confiar y creer cada día que pasa. La fe es el principio para caminar de tu mano y ver realizada lo perfecta que es tu voluntad. Que dependo de ti, Señor, que me envuelve tu gracia y requiero las fuerzas que solo tú das para llevar esta carga. Que dependo de ti, Señor, y
se me olvide, Señor, que dependo de ti. Que no se me olvide, Señor, que sin ti yo soy nada. Atar mi corazón a ti será lo más seguro. Y pedirte que mis ojos puedan ver lo que tú ves. Hazme saber cómo y cuánto dependo de ti. Quiero confiar y creer cada día que pasa. La fe es el principio para caminar de tu mano y ver realizada lo perfecta que es tu voluntad. Que dependo de ti, Señor, que me envuelve tu gracia y requiero las fuerzas que solo tú das para llevar esta carga. Que dependo de ti, Señor, y sin ti yo soy nada. Y requiero las fuerzas que solo tú das para llevar esa carga. Mi sostén eres tú, Señor, no te cambio por nada. Ni el dolor ni las pruebas podrán arrancar esta fe que me ata. Hasta el final de mis días viviré para ti, pues solo tú eres mi guía. Pero que no se me olvide, Dios, y dependo de ti, Señor, que me envuelve tu gracia y requiero las fuerzas que solo tú das para llevar esta carga. Que dependo de ti, Señor, y sin ti yo soy nada. Y requiero las fuerzas que solo tú das para llevar esta carga. Mi sostén eres tú, Señor, no te cambio por nada. Ni el dolor ni las pruebas podrán arrancar esta fe que me ata. Y ya estamos de regreso y estábamos escuchando una hermosa alabanza que se llama Dependo de ti, de Getsemaní. Es una alabanza que nos hablaba y que decía, y que le decía, ¿no?, al Señor, que dependíamos de Él, que sin Él no éramos nada, que éramos solo a través de la fuerza y buscábamos la fuerza que Él nos da. Él es nuestro sostén, esa fe que nos ata a Él, esa fe que nos aferra y que no nos va a dejar alejarnos de Él. Pero por eso hoy, querido oyente, estábamos hablando y estábamos diciendo de dar consuelo. Ese mismo consuelo que quizás tú has recibido de un Dios que es un Dios consolador. De esa misma forma, si hoy tú tienes a tu lado o conoces a una persona que está necesitando esa palabra, que está necesitando ese consuelo, tú debes saber cómo manejarte y debes hacerlo, porque estábamos diciendo que Dios nos consuela para que sepamos consolar a aquel
que lo necesita. Y si todavía no te has cruzado con alguien que necesita ese consuelo, seguramente Dios te está preparando para que el día que tú lo encuentres puedas darle ese consuelo, puedas darle esa palabra correcta que esa persona está necesitando. Y recordar siempre que nosotros hemos sido consolados por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a volver a leer en 2 de Corintios, que estábamos diciendo en el capítulo 1, en el versículo 4, que nos dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que ahí te habla de esa consolación que debemos dar y que debemos saber y que no la debemos guardar. Si hemos sido nosotros rescatados, consolados, fortalecidos por Dios, debemos también ver a esas personas que lo están necesitando y darlo a saber a nuestro Señor Jesucristo. Pero también hablábamos del Espíritu Santo, aquel que Jesús nos ha dejado, en la cual nos decía que convenía que Él se fuese para que enviaran al Espíritu Santo. Y eso es el don del Espíritu Santo, es una de las bendiciones más grandiosas que podemos recibir, ya que el Espíritu Santo nos consuela, nos inspira, nos advierte, nos purifica y nos guía. Él nos llena de esperanza y de amor perfecto y nos enseña la verdad de todas las cosas. Por eso es que tú debes mostrarlo y debes saber y debes llevar, ¿no es cierto?, a cabo esta tarea que también dice el Señor, que Él nos va a dejar ese Espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros, para que también nosotros podamos consolar y podamos ser guiados por Él, y Él nos va a mostrar ese camino. Dios nos consuela para que aprendamos a consolar a otros, para que mostremos ese mismo amor que Dios nos ha dado a esas personas que hoy lo están necesitando. Así que debes ser parte de esa búsqueda, debes ser parte de consolar a esas personas. Tú no tienes que dejar que pasen de lado o que en ese momento estén necesitando una palabra, un abrazo y tú no puedas dárselo, sino prepárate. Prepárate orando y pidiéndole a Dios que Él derrame sobre ti esa palabra justa cuando estés con esa persona que necesita ese consuelo. Pero en primer lugar es importante escuchar al otro, es prestarle atención sin juzgarlo, sea un familiar, sea un amigo, sea una persona que tú no conoces, porque quizás nosotros lo primero que hacemos a veces es juzgar a la persona o por qué le pasó o por qué está así, pero Dios, cuando estuvo con nosotros, Él no nos juzgó, simplemente nos abrazó, nos dio ese consuelo que necesitábamos, nos dio esa fortaleza y de esa misma manera, y nos amó por sobre todas las cosas, de esa misma manera tú debes hacerlo. Muchas veces el mejor consuelo que podemos dar a una persona afligida es decirle que nos importa mucho, mostrarle nuestro interés por ella, decirle que Dios la ama tal como es, que queremos lo mejor para ella y que Dios tiene planes para su vida, una forma muy sencilla de acercarnos y mostrar ese interés por lo que le está sucediendo, ese interés por sacarla de ese lugar, ese interés nuestro por ayudarla, por extenderle nuestra mano, por darle ese consuelo que está necesitando y aparte mostrarle que hay un Dios que la ama y que quizás nosotros pasamos por un momento así, pasamos por alguna angustia, pasamos por algún dolor y que Dios nos ha rescatado, Él nos ha consolado y Él nos ha dado esa fortaleza por la cual hoy estamos de pie, por la cual hoy seguimos, por la cual esa persona hoy nos puede ver de otra manera, porque quizás la persona no nos conoce o no sabe de la forma que nosotros hemos conocido a Dios o hemos caminado nuestro camino, nuestra vida, y hoy nos ve de una forma en la que estamos parados, en la que estamos firmes, en la que estamos con fe en Dios, en la cual nosotros amamos y amamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, y siempre recurrimos a Él. Así que eso es lo que tú debes presentarle. Debes saber que Dios también la ama a esa persona como también te ama a ti. Dios quiere hablar muchas veces a nosotros, siempre busca una manera u otra de hacerlo. A veces nos habla a través de circunstancias,
otras veces nos da palabra, otras veces quizás algún hermano de la fe se acerca a nosotros y también recibimos esa palabra que Dios quiere decirnos. Sea como sea, tu Salvador te quiere hablar. Y yo creo que hoy te está hablando. No deseches su consejo. Abre tu corazón y Él sin dudas cambiará tu vida y te guiará para que tú puedas llevar ese consejo y esa palabra de vida a quien la estés necesitando. Porque quizás, querido oyente, tú dices, no, pero eso no es para mí, o yo no sé qué decirle, o no lo conozco, yo no conozco a esa persona, ¿cómo la voy a consolar? ¿Qué le voy a decir? Simplemente lo que estábamos diciendo, de la misma manera en que Dios te consoló a ti, de la misma manera que Dios te ama a ti, ama a esa persona. Y tú debes escuchar lo que Dios hoy te está hablando y te está diciendo para que tú puedas empezar a consolar también a aquel que lo está necesitando. Así que no deseches lo que Dios te habla, no deseches lo que Dios te dice. Él te está llamando, Él quiere que a través de tu boca tú puedas consolar, que a través de lo que Él ha hecho en ti tú puedas iluminar a otro y esa otra persona también pueda pasar y salir de esa situación de la misma forma que tú lo estás haciendo y pueda pararse firme y pueda gozarse y pueda sentir ese abrazo de nuestro Padre Dios y Él pueda estar cada vez más cerca y conocer a nuestro Padre. Así que bueno, esta es la forma en que Dios muchas veces nos habla y quizás hoy, querido oyente, te estás enterando que el Señor nos está diciendo que debemos consolar, debemos dar consuelo. Debemos ver esas personas que están necesitando. Nuestros ojos quizás tienen que buscar a ver quién está necesitando de nuestra palabra, de nuestro abrazo, de nuestro oído. Quizás están necesitando hablar y el Señor te ha preparado a ti o te ha sacado de donde te sacó, te ha dado lo que te dio para que hoy tú puedas hacer lo mismo y puedas acercarte a esa persona y darle ese consuelo. Así que bueno, de esta forma estamos aprendiendo que el Señor nos ha llamado y nos ha consolado y nos ha fortalecido para que nosotros también hoy lo que hemos recibido lo podamos dar. Como dice su palabra, de gracia recibí, de gracia debo dar. Así que todo lo que tú has recibido es hora de que lo pongas en práctica, es tiempo de que lo puedas dar a aquel que hoy lo está necesitando. Muchas veces esperamos que lo haga otra persona porque no nos creemos capacitados, pero debemos orar para que Dios nos capacite y cuando nosotros sabemos y conocemos y hemos pasado por esta situación y Dios nos ha dado ese consuelo, esa fortaleza, yo creo que tú estás capacitado porque Dios lo ha dado para que tú puedas darlo también de esa forma. Así que nunca te sientas menos. Simplemente acércate a esa persona, muéstrale lo que Dios ha hecho en tu vida y prepárate y consuélala de la misma forma, con esa misma paciencia, con ese amor que Dios se dirigió en algún momento hacia nosotros. Debemos nosotros ahora hacerlo por aquel que lo está necesitando y más o igual de la forma que nosotros lo estábamos necesitando y Dios llegó a nuestras vidas. Así que bueno, querido oyente, de esta forma y de esta manera nos estamos despidiendo, estamos ya terminando, pero quiero invitarte a que puedas venir a las reuniones generales en nuestra casa central en Rivarola 550. Te invitamos los miércoles 20 y 30 horas y todos los martes 20 horas. Y también tenemos el anexo en Avenida Perón en 1375 todos los domingos 10 de la mañana. Todos los domingos a las 10 de la mañana también hay reunión general ahí en ese lugar. Así que podés ir a recibir del Señor, podés ir a aprender, a reunirte con nuestros hermanos, a ser parte de esa reunión y vas a ver cómo vas a salir grandemente bendecido. Hemos llegado a este final y queremos agradecerle a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que él siempre está con nosotros y les agradezco por habernos sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro.